Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola Maca, ¿todo bien vos? Me alegro. Un poco engripada, chicos. Un poquito engripada, pero bueno, ya mejorando. Mejorando. No podía faltar al hospital ya, así que tuve que ir hoy a la mañana, porque mañana rindo el examen para pasar de año, así que ya no hay, rindo mañana y el jueves. Así que bueno, no había que faltar. Bueno, amores, vamos a empezar a ver los dos temas más tomados de cardiología. Es súper fácil, quiero que lo vean así. Quiero que vean cardiología como algo muy sencillo. Por eso la especialidad también que he elegido yo, porque es como un cuentito, ¿entienden? Es todo fisiopatología, es muy fácil de entender. Una válvula que se rompe, la presión se eleva, hay daño de órgano blanco, es fácil entender el por qué. Nada más que hay fármacos que hay que memorizar, las indicaciones y las contraindicaciones. Eso creo que es la parte más difícil. Y bueno, el electrocardiograma, que a mí me encanta, pero bueno, sé que es difícil de entender al principio, ¿sí? Bueno, vamos a empezar viendo el tema más importante, que es insuficiencia cardíaca, y lo estudiamos junto con hipertensión arterial. El segundo tema más importante va a ser cardiopatía isquémica, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Ustedes siempre vean las clases grabadas al principio porque yo les presento un caso clínico y de ahí lo resolvemos, ¿sí? De insuficiencia cardíaca, la forma que lo tienen que estudiar es la definición, ¿sí? Segundo, la clasificación. Tercero, cómo van a hacer el diagnóstico. Cuarto, todo lo que serían los métodos complementarios. Y quinto, el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso o es mejor dicho, ese es el orden en el que van a estudiar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Definición. Es la incapacidad del corazón para poder darme el oxígeno necesario a las células, o para hacerlo lo hace a expensas de una elevada presión de llenado, ¿sí? Entonces, esa sería la definición, ¿sí? Es la incapacidad del miocardio de abastecer de oxígeno a la célula, o lo hace a expensas de una elevada presión de llenado. Y yo, sabiendo que toda la clínica de la insuficiencia cardíaca depende de ese aumento de presión, lo tengo que objetivar. ¿Cómo sé yo que está alta la presión de llenado? Porque está alto el BNP. Entonces, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del miocardio para darle oxígeno a las células según el momento, capaz que necesita más o menos oxígeno, el corazón no puede, o lo hace esforzándose un montón, sufriendo, aumentando la presión intracardíaca, las cavidades de llenado. ¿Cómo yo me doy cuenta que un corazón está sobrecargado? Por el aumento del BNP. Y la parte activa del BNP se llama ProBNP, que es el que tenemos en el hospital. Entonces, cuando yo sospecho de una insuficiencia cardíaca, el diagnóstico es clínico, no es con ecocardiograma y la FEI. Porque hay un montón de médicos ya recibidos que dicen, pero la FEI está conservada, no hay insuficiencia cardíaca. No, hay insuficiencia cardíaca con FEI conservada y con FEI deprimida, ¿sí? Entonces, no es el ecocardiograma el método diagnóstico. El diagnóstico se hace con los criterios de Framingham. No se hace con métodos de imágenes. Y le ponemos el sello con el ProBNP. Entonces, yo lo veo a un paciente que viene a la consulta, que viene a la guardia o al consultorio externo, porque no está tan descompensado, me fijo si tiene o no los criterios de Framingham y confirmo con el ProBNP. Porque el ProBNP es una hormona que a mí me indica que está sobrecargado el ventrículo. Cuando el ventrículo tiene mucha sangre, está muy sobrecargado, porque está insuficiente, entonces no la puede expulsar, libera una hormona que se llama BNP o péptido natriurético cerebral, que se llama cerebral, pero no lo libera el cerebro, lo liberan los ventrículos. Ha sido descubierto en el cerebro de un cerdo y por eso le he puesto el nombre cerebral, pero en realidad es ventricular. Después tenemos un péptido natriurético atrial, pero el que medimos nosotros es el del ventrículo, que se llama péptido natriurético cerebral o ProBNP. Y la partecita que medimos se llama ProBNP, que es la parte activa, que la usamos en el hospital. Entonces yo sospecho de una falla cardíaca y le pongo el sello con el ProBNP elevado. Cada hospital tiene su punto de corte. En nosotros es 800, ¿sí? En las mujeres y 1000 en los varones. Entonces, si está más de 800 el ProBNP en una mujer, ya puedo decir que está con insuficiencia cardíaca. Y si está por arriba de 1000 en el varón, ya puedo decir que está con una insuficiencia cardíaca. Generalmente el ProBNP cambia en los obesos o en los que tienen insuficiencia renal. Pero bueno, eso es lo básico que tienen que saber del ProBNP. Entonces, definición es la incapacidad del corazón para darle el oxígeno necesario a las células de acuerdo al momento metabólico, o lo hace a expensas de una elevada presión de llenado. ¿Cómo yo sé que está elevada la presión de llenado? Porque aumentó el ProBNP. Entonces siempre lo estamos midiendo para diagnosticar una insuficiencia cardíaca, pero le ponemos como la cerecita del postre, porque con los criterios de Framingham hacemos el diagnóstico, ¿sí? Ahora, en la clasificación, ¿cómo es la clasificación de esta insuficiencia cardíaca? ¿Sí? En cuanto a la clasificación, hay muchas formas de clasificar esta insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, una derecha, una global. Insuficiencia cardíaca izquierda, la principal causa es, por ejemplo, la hipertensión arterial, también la isquemia. La insuficiencia cardíaca derecha, y bueno, la causa más importante son las causas pulmonares, que aumenten la presión pulmonar, por ejemplo, una fibrosis pulmonar o un EPOC, que haga que el ventrículo derecho haga mucho esfuerzo para mandar la sangre a los pulmones. Y la global es cuando es izquierda y derecha, ¿sí? Primero, generalmente, es la izquierda, esa izquierda afecta a los pulmones aumentan su presión, entonces influye sobre la cavidad derecha, y se hace global, es la insuficiencia cardíaca. Entonces, una forma de clasificarlo es según la localización, en derecha, izquierda y global, ¿sí? Yo luego le paso todos estos apuntes, chicos. Otra forma de clasificarlo es insuficiencia cardíaca crónica,
insuficiencia cardíaca aguda, o sea, es el primer evento, o una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Es muy parecida a la aguda de nuevo, a la aguda primera, digamos, ¿sí? Mucho eco esto. Acá, Dime, mi amor. la primera según la localización y esta sería según Claro, la evolución. claro, según la evolución. Ah, Acá bien. vamos a poner, acá vamos a poner evolución y acá localización. La que más usamos es según la evolución, ¿sí? Entonces, acuérdense, por favor, de esta clasificación. Después hay otra clasificación, que es la insuficiencia cardíaca, que puede ser diastólica, o sea, le cuesta relajarse y llenarse, insuficiencia cardíaca sistólica. En la diastólica no se puede relajar, no tiene una buena diástole. O sea que el corazón está rígido, por ejemplo, en una hipertrofia o en una restrictiva. O sea, una miocardiopatía hipertrófica o miocardiopatía restrictiva. O puede ser que tenga hipertrofia por la hipertensión arterial. Imagínense, si tengo alta la presión arterial, se va a hacer más gordo el corazón hipertrófico para ganarle esa hipertensión arterial. Entonces no se puede relajar, no se llena bien, ¿sí? Y la sistólica no se contrae bien. Ejemplos, la insuficiencia cardíaca por dilatación, la miocardiopatía dilatada, que puede ocurrir, por ejemplo, con un paciente alcohólico o por Chagas, que dilata el corazón. También se dilata en la isquemia, o en pacientes que tienen taquicardia muchos años, por ejemplo, una FA que no revierta, que siga con FA y no haga tratamiento. Y acá vamos a ver la FEI, ¿sí? La FEI puede estar conservada o puede estar deprimida. Obviamente que la que tiene FEI deprimida, o sea, por debajo del 50%, es la que tiene un peor pronóstico, ¿sí? Y generalmente es la sistólica, ¿verdad? Si no se contrae bien, la FEI va a disminuir. Entonces, la sistólica es la que puede ser con FEI conservada o con FEI deprimida. Capaz que no se contrae bien, pero todavía no alcanza ese déficit para que baje la FEI, o capaz que ya está muy mal el corazón y empieza a disminuir la FEI. Ya vamos a ver cómo la voy a clasificar bien. Entonces, según la localización puede ser izquierda o derecha, según la evolución, la fisiopatología puede ser aguda, crónica o crónica reagudizada, y según la FEI puede ser FEI conservada o FEI deprimida. La insuficiencia cardíaca diastólica es cuando no se relaja bien el corazón, no tiene una buena diástole, y la insuficiencia cardíaca sistólica es cuando no se contrae bien, no hay una buena sístole. Y siempre acuérdense que el ProBNP está elevado. Entonces yo lo voy a ver a mi paciente, voy a ver los criterios de Framingham y voy a coronar con el ProBNP. Entonces, a recordar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Decime, mi amor. Entonces, la insuficiencia cardíaca diastólica siempre va a ser con FEI conservada y la sistólica puede ser con FEI conservada o FEI menor al 50%. Claro, pero a veces la diastólica, o sea, acá podríamos tener la mixta, ¿me entendés? Puede ser una hipertrófica que después se dilate, ¿sí? O puede ser una hipertrófica que también sea isquémica, entonces vas a tener hipertrofia, entonces va a crecer para adentro el corazón, va a tener una hipertrófica, no se va a llenar bien, porque está gordo para adentro, entonces el espacio te queda poco. Y capaz que después ese corazón tenga isquemia, entonces disminuya la sístole. Entonces podés tener una cardiopatía mixta, digamos, una insuficiencia cardíaca mixta, diastólica junto con sistólica. Entonces no siempre la diastólica es con FEI conservada. Ah, bien. Entonces, ¿cómo era el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Clínico. El diagnóstico es clínico. ¿Y cómo lo confirmamos? Así posta con el ProBNP. Hay muchas veces que el ProBNP no hay en el hospital, entonces no se pueden basar siempre en los métodos complementarios. La clínica es soberana, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca podría ser diastólica, si no se puede relajar, por ejemplo, una restrictiva, capaz que sea una amiloidosis, por ejemplo, donde las proteínas invaden el corazón y lo ponen así, rígido. Puede ser sistólica, no se contrae bien, por ejemplo, por una isquemia. O puede ser mixta, puede ser una hipertrófica, que crezca para adentro, entonces no se llena bien y no se relaja, pero también puede ser una isquemia, que principalmente afecta la relajación, ¿no? Cuando yo tengo cardiopatía isquémica, lo que más se afecta es la relajación, pero si sigue avanzando ya se afecta la contracción también. Muchos tienen la idea errada de que la isquemia afecta principalmente la sístole y la isquemia. Primero afecta la relajación y luego afecta la contracción. Bien, entonces, el diagnóstico, chicos, de insuficiencia cardíaca es clínico. El diagnóstico es clínico, no se olviden. Y se realiza con los criterios de Framingham. Hay criterios mayores y criterios menores, ¿sí? Por ejemplo, criterios mayores, la disnea paroxística nocturna, rales crepitantes, van a ser criterios mayores, que el paciente haga un EAP, o sea, un edema agudo de pulmón, cardiomegalia, que lo vamos a ver con una placa, con una radiografía, ¿sí? Que el paciente tenga R3, que tenga incurgitación yugular bilateral, reflujo hepatoyugular positivo, que aumente la presión venosa. Solamente eso tienen que saber porque cómo tomar la presión venosa no, todavía no, ¿sí? Y criterios menores son los menos específicos, por ejemplo, la disnea, edema de miembros inferiores, ¿sí? El derrame pleural, porque se puede dar en muchas patologías un derrame pleural, en una neumonía, por ejemplo, en un paciente con ascitis.
Hepatomegalia, porque la hepatomegalia se da en hepatitis, en cirrosis, en un quiste, en un tumor. Tos nocturna es inespecífica porque muchas veces el asma tiene mucha tos a la noche. Y taquicardia, que es inespecífica. La taquicardia está en las arritmias, la fiebre, en un hipertiroidismo, etc. Entonces, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico que se hace con los criterios de Framingham, que se dividen en criterios mayores y criterios menores. Tenemos disnea paroxística nocturna, radios crepitantes, edema agudo de pulmón, cardiomegalia, presencia de R3, incultación yugular bilateral, un reflujo hepatoyugular positivo, un aumento de la presión venosa, son los criterios mayores. Y los menores, la disnea, el edema de miembros inferiores, el derrame pleural, la hepatomegalia, la tos a la noche y la taquicardia. Tenemos 8 criterios mayores y 6 menores, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico necesitamos 2 mayores o 1 mayor y 2 menores. Llegan a decir que el diagnóstico se hace con un ecocardiograma, los clavan. Y llegan a decir que siempre la FEI está deprimida, los clavan. Un montón de veces dicen, ¿cómo es el diagnóstico? Y bueno, le hago un ecocardiograma y veo la FEI deprimida. No, el ecocardiograma se hace cuando el paciente está próximo a su peso seco. No se hace en plena insuficiencia cardíaca, sino todo me va a dar mal. Y otra cosa, el ecocardiograma, además de que se hace alcanzando casi el peso seco del paciente, cuando ya no está así muy encharcado con mucho líquido, me mide la FEI y no siempre está la FEI deprimida en la insuficiencia cardíaca. Ya realmente, chicos, o sea, son colegas médicos reciben y me dicen, acá la FEI de 70% no puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Y que no hay insuficiencia cardíaca con FEI conservada, digo yo? ¿Mm? Tienen que ser buenos colegas y no hacer interconsulta por cosas básicas que tienen que saber. Hay veces que me hacen interconsulta por taquicardia y el paciente está con fiebre, pero por favor, controle la fiebre, ¿me entienden? Bien, entonces el diagnóstico se hace así. Entonces, primero, la definición ya la tienen y tiene que estar aumentadas las presiones de llenado y eso se establece con el PRO-BNP. Segundo, la clasificación ya la saben y tercero, el diagnóstico se hace con los criterios de Framingham. Entonces, vamos a ver un caso clínico, porque así se aprende y porque ustedes van a venir con un paciente y muy probablemente en la UCO, ¿sí? Vamos a ver un caso clínico de un paciente que yo vi el domingo, ¿sí? Yo le pregunté si podía hacer ver su estudio, me dijo que sí, que no había problema, ¿sí? Entonces, es un paciente masculino, póngale, no me acuerdo bien exactamente, de 70 años de edad, que es hipertenso, es ex tabaquista, es obeso, es diabético, es diabético. Él me dice que tiene una valvulopatía diagnosticada en 2019 y que no accedió a la cirugía, pero que no está seguro. Y es sedentario. Porque ustedes cuando vayan a rendir cardio, se tienen que manejar de una manera diferente, ¿sí? A la historia clínica, pero no importa, vamos viéndola igual que siempre por ahora. Es un paciente masculino de 70 años de edad, es de acá, de San Miguel de Tucumán. Es un paciente que figuraba con obra social en el sistema, pero evidentemente no tenía obra social porque la página del subsidio no aparecía. Es importante eso porque si tiene obra social lo podemos derivar, ¿verdad? Bueno, este paciente no tenía obra social, entonces queda en el hospital y tiene como factores de riesgo, ¿sí? Hipertensión, diabetes, es obeso, es ex tabaquista y él me dice que no está seguro, pero que tiene una valvulopatía, además de que es sedentario. Tiene muchos factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Y tiene el antecedente de la amputación del miembro inferior derecho por pie diabético en el año 2019. Entonces yo quiero que vayan a imaginarse un paciente gordito de 70 años que tiene un solo miembro inferior y que es hipertenso, diabético, tiene obesidad, fumaba mucho antes y que está con tratamiento con toma aspirina, 100 miligramos, toma carvedilol, 25 miligramos cada 24 horas, toma enalapril, 10 miligramos cada 24 horas, después toma otros medicamentos como quetiapina y escitalopram, medicación psiquiátrica, y se coloca insulina, NPH, 10 en el desayuno, 5 en la cena, y toma además metformina, 1000 en el almuerzo y en la cena. Entonces, este paciente, Juan, de 70 años, masculino, es gordito, le falta un miembro inferior derecho, es diabético, hipertenso, es tabaquista, y me trae una listita con los fármacos. Aspirina 100, esa estaba tomando bien, el carvedilol está mal tomado, ¿sí? Porque el carvedilol es cada 12 horas, chicos. El enalapril también está mal tomado porque se tiene que dar cada 12 el enalapril, ¿sí? Bueno, la quetiapina y el escitalopram, después tiene insulina y encima metformina. Tiene 2 antidiabéticos. Significa que la hemoglobina glicosilada seguramente está entre 8 y 10. Porque si la hemoglobina glicosilada está por debajo de 8, yo doy un solo fármaco. Entre 8 y 10 damos 2 fármacos y por arriba de 10 ya usamos insulina nada más. Estos son los antecedentes, ¿sí? Yo quiero que usted, Juan, me cuente como un cuentito, a ver.
Vamos primero a ver cuántos años tiene, dígame su DNI para que yo lo pueda buscar en el sistema, su nombre, su apellido completo, algún celular, porque si pasa algo tienen que llamar, chicos, porque capaz que el familiar afuera se va a comprar algo, se pierde, etcétera. Bueno, le empiezo a preguntar los antecedentes y si es alérgico, ¿sí? Este paciente no era alérgico a ningún medicamento. Y me cuenta ahí todo lo que tomaba, ¿sí? Él estaba medio perdido, así que me contaban entre él y el hijo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo lo veo yo? Es un paciente que le falta un miembro, ¿sí? Es importante, ¿sí? O sea, parece gracioso, pero es importante que lo dibujo así para que ustedes se lo vayan imaginando, ¿sí? Que no tolera el decúbito, no se puede acostar. Ahí en la guardia está con una máscara de no reinhalación, con 15 litros de oxígeno, o sea, está necesitando mucho oxígeno. Tiene, para mí, gracias, mi amor, te amo. Tiene edema, Godet, tiene edema, Godet, dos cruces. Ay, gracias, mi amor, te amo. Edema Godet, dos cruces en el miembro inferior izquierdo, que es el único que tiene, ¿sí? Yo acá le dibujo el derecho. Entonces, un paciente obeso de 70 años, la cama no está así totalmente acostado, está sentado en la cama, o sea, la movió de la cama porque no toleraba el decúbito, no aguantaba, le faltaba mucho el aire. Está con una máscara de no reinhalación, o sea, está con la mascarita esa que son para nebulizarlo, pero con la bolsita, a 15 litros de oxígeno. Tiene edema de miembro inferior izquierdo, Godet, dos cruces, significa que deja una fobia grande, por lo menos de 4 milímetros de profundidad, porque cada cruz significan 2 milímetros. Es un paciente que tiene distensión abdominal, reflujo hepatoyugular positivo, no digas así, mi amor. Tiene reflujo hepatoyugular positivo. Ah, perdón, el cuello era muy cortito, entonces no podía evaluarlo yo al cuello, no lo podía evaluar. Y tenía tanta distensión abdominal que yo no palpaba el hígado. Estaba obviamente muy disneico, con desasosiego, no tanto, ¿no? Disneico, una disnea clase funcional 4 significa que era disnea de reposo. Entonces, quiero que se lo imaginen, van a la guardia, primero, la cabecera de la cama está levantada, el paciente está moviéndose mucho porque le falta mucho el aire, tiene una máscara de no regeneración a 15 litros, y de abajo para arriba tiene edema en el miembro inferior izquierdo, el derecho no lo tiene edema también en el escroto, edema escrotal, tiene distensión abdominal, duro el abdomen, y no era timpánico, era mate, ¿sí? Distensión abdominal con matidez a la percusión. Sigo subiendo, en el corazón, los ruidos estaban irregulares. O sea, no había un tum, tac, estaba tum, tum, tum. Parecía un tamborito, tum, 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 todo irregular. Y a nivel pulmonar tenía rales crepitantes hasta el vértice, una banda de agua, chicos. Entonces, de abajo para arriba, edema en el miembro inferior, edema en el escroto. El edema en el miembro inferior estaba hasta la región patelar, o sea, hasta la rodilla. Godet, dos cruces. Después, aparte, tenía edema del escroto y edema sacro, porque estaba acostado. Entonces se le va a acumular en el sacro. Distensión abdominal, no le podía palpar el hígado, ruidos irregulares, normofonéticos pero irregulares, rayos crepitantes hasta el vértice, y no le podía evaluar el cuello porque era muy cortito. Entonces es muy difícil evaluar el cuello así. Además, para ver si tiene ubitación yugular, tenía que estar a 30 grados, ¿se acuerdan? Elevado, y él no aguantaba, estaba sentado prácticamente, porque no toleraba el decúbito. Así lo veo yo. Entonces empiezo a preguntar qué le ha pasado. Y él me dice que estaba durmiendo la siesta y que presentó, porque eran las 7, 8 de la tarde, disnea súbita, clase funcional 4, o sea, disnea de reposo. Estaba durmiendo a las 7 y de repente le falta el aire, ¿sí? Se tiene que sentar, abrir las ventanas, o sea que está teniendo una disnea paroxística nocturna. Aunque sea la siesta, esta es una disnea paroxística nocturna. Es un criterio mayor de Framingham. Y que ya venía con el edema de hace rato. O sea que él me dice que el edema era crónico. Y que ha disminuido su diuresis estos últimos días, ha disminuido el ritmo diurético. Entonces, como le faltaba mucho el aire, viene para acá. No ha tenido fiebre, no ha tenido tos los días anteriores. Todo piola, todo bien, ¿sí? Pero bueno, doctora, yo estaba acostado, durmiendo la siesta, de repente me faltó el aire, me sentaba, pero hace varios días que vengo durmiendo con almohadas. ¿Sí? Hace varios días que yo tengo que dormir con almohada porque no aguanto estar acostado, me falta el aire y hoy yo ya no aguanto más, ya no doy más. Entonces, si tienen un paciente con tantos factores de riesgo, hipertenso, diabético, obeso, sedentario, ex tabaquista, que me dice encima que él tiene algo en el corazón que él no se acuerda, pero que él no se ha querido operar, y que tiene esa clínica, tiene edema de miembros inferiores, que era un criterio menor de Framingham, tiene distensión abdominal, pero seguramente ahí abajo tiene una hepatomegalia. De todas maneras, no le podía objetivar, eso no lo contamos. Tiene rayos crepitantes vivasales, ahí tiene un criterio mayor. Después tienen, no pueden evaluar ni la irritación yugular ni tampoco el reflujo hepatoyugular. Y tenía taquicardia el paciente. Y el pulso era irregular. Y ya cuando nos hacen la interconsulta cardio, generalmente ya le han hecho el electro y ya le han hecho o una placa o una TAC. Y muchas veces ya le han hecho el laboratorio. Entonces, esos son sus tres pilares además de la clínica. Primero, la clínica es soberana. Tiene disnea,
que es un criterio menor, pero tenía disnea paroxística nocturna, que es un criterio mayor. Entonces, tienen un criterio mayor, que es la disnea paroxística nocturna. Otro criterio mayor, que son los rales crepitantes bibasales. Ya tienen el diagnóstico, tienen dos criterios mayores. Después encima tienen taquicardia, que es un criterio menor, y también tienen edema en el miembro inferior, que es otro criterio menor. Están teniendo dos mayores y dos menores. Entonces yo voy sospechando. Tengo que descartar, a ver, ¿con qué harían diagnóstico diferencial? ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Porque yo tengo que ver si lo interno en la UCO o lo mando a clínica o a la terapia. Insuficiencia renal. Bien, muy bien, Brian, excelente. Puede ser, además de la insuficiencia cardíaca que estoy pensando, que se lleva varios números, insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal le va a dar edema en el miembro inferior. Este paciente estaba con una TA de 160/90. Entonces está disneico, taquicárdico, hipertenso. Puedo pensar también, además de la insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia renal. Porque la insuficiencia renal me va a dar edema porque tengo proteínas disminuidas. La albúmina también está disminuida. Puede ser una insuficiencia hepática, pero muy dudoso, porque la insuficiencia hepática le daría ictericia, el paciente tendría algún antecedente de tomar muchos más fármacos, o ser alcohólico, o tener hepatitis autoinmune, o una hepatitis C, nada de eso. Entonces, tengo que ver si es renal o cardíaco. Muy bien, eso es lo más importante. Y también, por esos rales crepitantes, tengo que pensar si no es una neumonía bilateral, porque una neumonía bilateral también me va a dar rales crepitantes. Entonces, vamos a empezar a usar métodos complementarios para desempatar. Primero, ¿qué podemos pedirle? El electrocardiograma. Segundo, una radiografía de tórax o una TAC de tórax estándar. No con protocolo para TEP porque no estamos sospechando de TEP. El TEP no se presenta así. Se presenta así con disnea súbita, pero con algún antecedente de que está postrado o con cáncer. Este paciente era mucho edema. El TEP no me da rales crepitantes. Y tercero, el laboratorio. Un electro, si está normal, chicos, no es insuficiencia cardíaca. Es muy raro que una insuficiencia cardíaca me dé un electro normal, pero debe ser 2% de los casos. Entonces, si el electro está normal, eso no es cardíaco. Ya vamos a ver qué podemos encontrar. Placa de tórax, ¿qué podríamos encontrar? Cardiomegalia, ¿sí? Si es crónico, si es algo agudo de nuevo ahora, no va a haber cardiomegalia, no va a haber tiempo. Y obviamente signos de redistribución del flujo. Por ejemplo, podemos tener un aumento en las venas pulmonares, ese signo se llamaba astas de ciervo, o podemos tener un edema en alas de mariposa, si llegó al edema agudo de pulmón el paciente. Podemos tener derrame pleural, que es otro criterio menor de Framingham, la cardiomegalia, el derrame pleural. Signo de redistribución del flujo significa que está redistribuida el agua, hay agua en los pulmones. Eso lo voy a ver como signos de astas de ciervo, derrame pleural, edema en alas de mariposa, etc. ¿Y qué pedirían en el laboratorio? Ahora vemos todo, ¿no? Bueno, en hemograma, glucemia, Bien, creatinina, urea, un ionograma plasmático. excelente. Le ¿El hemograma. ProBNP también? Bien, excelente. Entonces vamos a poner acá el paciente pintado Juan, repito, yo le pedí permiso, ¿sí? Vamos a poner ruego preparar, ORP, en este caso se pone siempre, aunque no sea un fármaco, hemograma completo para que me recuenten las plaquetas, porque muchas veces hay que usar heparina, ¿verdad? Entonces tengo que saber las plaquetas. Heparina porque va a estar costando mucho tiempo, entonces heparina profiláctica. Glucemia, ¿sí? Vamos a pedir también urea, creatinina, porque hay muchos fármacos que no puedo usar si están en falla renal, o a veces puedo poner en diálisis, o capaz que sea una falla renal y no cardíaca. Un ionograma para ver el potasio, porque aumenta en la falla renal, ¿sí? Y el sodio también. ¿Qué también vamos a pedir? El abdomen estaba distendido, entonces tenemos que pedir un hepatograma y un coagulograma. Algo importante que me olvidé decirles es que el paciente también tomaba rivaroxaban, 20 miligramos por día, o sea, lo estaba tomando bien. El rivaroxaban es un nuevo anticoagulante oral, un NACO. Bien, entonces, un coagulograma, para ver si le ponemos heparina o no, porque va a estar acostado, entonces heparina profiláctica de la trombosis venosa profunda. ¿Qué más vamos a pedir? Proteínas totales y albúmina, porque el edema puede ser por bajas proteínas, por una falla renal, entonces hay que pedir proteínas totales y albúmina. El ProBNP es lo más importante para ponerle el sello, y no había ProBNP el domingo, así que no se pudo dosar, no había reactivo, no es que no hacía falta, ¿sí? Entonces, un hemograma completo, ¿por qué? Porque hemos dicho que también puede ser una neumonía bilateral, entonces me va a importar ver los glóbulos blancos, me va a importar ver si no tenía anemia el paciente, porque la anemia da taquicardia. La glucemia porque es diabético, urea, creatinina y ionograma para ver los riñones. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca se activa de manera crónica el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va produciendo en la cronicidad falla renal. Hepatograma porque va a haber congestión en el hígado. Coagulograma para ver los fármacos. Proteínas totales y albúmina para ver si el edema no es por hipoalbuminemia.
De todo eso tenemos que ir pidiendo, ¿sí? Obviamente le pueden pedir un perfil lipídico, no es urgente ahora ver el colesterol, pero sí para cuando mandemos a la casa. Pero básicamente pedimos al ingreso completo. Y el paciente nunca me ha manifestado dolor de pecho, pero es importante que le pregunten. Porque ¿cuáles son las principales dos causas de insuficiencia cardíaca? Hipertensión e isquemia. Bien, la hipertensión arterial y la isquemia. La hipertensión arterial me da hipertrofia y la isquemia también evita la correcta relajación y después al final la correcta contracción. Entonces es más frecuente la diastólica que la sistólica, ¿sí? Se piden completo, ¿sí? Le piden completo. Y bueno, vamos a ver qué tenía este paciente. Espérenme, voy mandando las imágenes a la tablet. Entonces hemos dicho, lo primero que nos muestra siempre en la guardia es el electro. Todavía no estoy proyectando, chicos, ¿sí? Es el electro porque, bueno, ya le han dicho hasta que nosotros llegamos, ¿sí? Y el electro es este, a ver, ya lo paso. Profe, Decime, Mati. Marruquita, ¿por qué la insuficiencia cardíaca da edema de miembros inferiores? Porque imagínate que el corazón no se está contrayendo bien, entonces se queda la sangre abajo. Y ahí tenés edema de miembros inferiores. Y también, como no se contrae bien, queda la sangre en los pulmones. Y por eso te da rayos crepitantes. Bien, gracias. No, de nada más. Bien, chicos, ahí les proyecto la imagen. Tienen que estudiar con casos clínicos. O sea, después de ver la teoría, ven los casos clínicos. Si no, no les queda grabado. Bueno, si bien todavía no hemos visto electro, quiero que vayamos identificando los pasos, ¿sí? Primero se van a fijar si el ritmo es sinusal. Para eso el ritmo tiene que tener ondas P y tiene que ser regular. Hay varias condiciones para que sea sinusal, pero lo más importante es eso. Primero veo si el ritmo es sinusal. Y me fijo, ¿tiene ondas P y es regular? Mira los espacios. Tengo este espacio, este un poquito más grande, ¿sí? Tengo este espacio, parecen todos iguales, pero acá miren, este es chiquitito y el que sigue es grande. Y el que sigue es mediano. Miren acá, la separación a comparación de esta. ¿Son regulares los espacios? No, No. es irregular. Bien, es un ritmo irregular y que no tiene ondas P, no hay ondas P, ¿sí? Miren, esta es la onda T y de ahí sigue el QRS y de nuevo la onda T y estas pueden ser algunas ondas P, pero raro. Es muy pequeña, por eso se podrían confundir, pero no, es muy pequeña. Acá de nuevo, miren de ancho el QRS. No hay ondas P, esta es una onda T, esta, ¿sí? Entonces, primero, ustedes ven que el ritmo es irregular y no se identifica una onda P. Entonces, ¿en qué arritmia pueden pensar? FA. Bien, es una FA. El paciente está en FA, por eso los ruidos eran irregulares. El diagnóstico de la FA yo lo voy a sospechar porque estaba irregular el pulso, pero lo voy a hacer el diagnóstico posta con el electro. Acá no hay ondas P, miren, está la onda T y el QRS y de nuevo la onda T. ¿Sí? Esta es la onda T que está como negativa y positiva ahí. Negativa y positiva. Entonces, lo primero que se tiene que fijar es si el ritmo es sinusal. ¿Es sinusal este ritmo? No. No es sinusal, porque es irregular y porque no hay ondas P. Está en ritmo de FA. ¿Sí? Y por eso tomaba rivaroxaban, por eso estaba anticoagulado. Él no tenía una valvulopatía, como él me decía, sino que tenía una arritmia, ¿sí? Entonces, primero, el paciente está en ritmo de FA. Segundo, tengo que ver la frecuencia cardíaca, ¿sí? Obviamente, le voy a tener que contar en un minuto, porque es irregular, no puedo contar en 15 segundos y multiplicarlo por 4, ¿sí? Lo que yo hago es contar los complejos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 complejos y lo multiplico por 20. Y eso me da 100, o sea que más o menos dan 100 latidos por minuto. Eso es más fácil, ¿ven? Tienen 1, 2, 3, 4, 5. Por 20 es 100. Entonces cuento en una derivación. Acá, por ejemplo, elegí B2 y acá elegí ABR. Entonces este paciente no está en ritmo sinusal porque no son regulares los espacios porque no hay onda P. Segundo, la frecuencia cardíaca más o menos de 100 latidos por minuto. Tercero, vamos a ver el eje, ¿sí? Yo después le voy a dar toda una clase de electro. Pero es para que veamos este electro que es típico. Ya como mi amor, que es rico. Muchas gracias por mi comidita. Está riquísimo. El beso en la boca. No, los pollitos no. No, ya. Entonces, yo tengo un rato. En un ratito. En 25 minutos más o menos. ¿Va a contestar 25? Bueno. Perdón, chicos. El eje. Para eso me fijo en ABF y en D1. D1 está hacia arriba, no sé que si es positivo, por lo tanto yo voy a tener acá estaba D1 y acá estaba ABF, ¿se acuerdan? Entonces, el eje está para la izquierda, se acerca a D1, por eso está positivo. Y en ABF también, aunque está chiquitito, sí se puede ver algo positivo ahí, ¿sí? Pero es muy grande el complejo acá en D1 y en ABL, ¿sí? Ustedes acuérdense que acá tienen el corazón y D1 y ABL ven la parte izquierda. Entonces el eje se va bien a la izquierda, ¿sí? El eje se está yendo para la izquierda. Está muy positivo en D1 y muy positivo en ABL, ¿sí? Está muy hacia la izquierda, yo lo pondría en menos 30, más cerca de ABL que D1. No se preocupen si todavía no saben, es que quiero que lo vean al electro porque estamos viendo el caso clínico para verlo completo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que este paciente está en FA, chicos?
Porque es irregular. Bien, bien, es irregular. Acá los espacios están diferentes, el pulso también estaba irregular y porque no hay ondas P. Segundo, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Hay que contar en un minuto, ¿sí? Lamentablemente. O si no cuentan, eligen una derivación y cuentan cuántos QRS hay y lo multiplican por 20, ¿sí? Porque ustedes le van a dar un electro y ustedes tienen que decir que hay. Tercero, se fijan el eje. Para eso se fijan cómo está D1 y cómo está ABF. Acá ABF está chiquitito, entonces me fijo en D1 y está bien positivo. Y en ABL también está bien positivo, bien para arriba, ¿sí? Después está negativo acá en D3, ¿sí? Y ABR está negativo, que es lo que corresponde. Si ABR no está negativo, está mal hecho el electro, ¿sí? Entonces yo creo que el eje está acá en ABL, y ABL es menos 30, ¿sí? Un poquito desviado hacia la izquierda. Bien. Y ahí cuarto, vamos a ver cada onda, segmento e intervalo. Bueno, acá no va a haber onda P porque es una FA, tampoco va a haber segmento PR porque no hay onda P. El QRS, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Está ensanchado o está bien finito? Miren este QRS. Ensanchado. Está ensanchado, ¿sí? ¿Qué tiene este paciente? ¿Cuáles son las causas posibles de ensanchamiento del QRS? Bloqueo de rama, ¿sí? Entonces me tengo que fijar, ¿tendrá un bloqueo de rama izquierda? ¿Sí? Este paciente sí tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿por qué? Porque tiene onda T negativa acá en D1, tiene onda T negativa en ABL. Entonces, tiene bloqueo de rama izquierda porque me aparece T negativa en D1 y en ABL. Y en B1 y en B2, la onda S es profunda. ¿Estamos? Entonces yo así me doy cuenta que tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Es complicado, pero véanlo, el QRS está ensanchado acá y onda T negativa en D1. QRS ensanchado y onda T negativa en ABL. Y encima en B1 y B2, que son las derivaciones derechas, tienen empastada la S, o sea, tiene una onda S profunda. Entonces, así se ve el bloqueo de rama, ¿sí? Entonces yo acá voy a especificar. En el electrocardiograma, el paciente tiene un ritmo de FA, una frecuencia cardíaca aproximada de 100 latidos por minuto. El eje más o menos está en ABL, o sea que está a 30 grados, está un poco desviado a la izquierda. Y se observa un QRS ancho, más o menos, es de 100 milisegundos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuento los cuadritos, ¿sí? Más o menos tengo acá una mitadcita, 1 y 2. Entonces, más o menos me da, cada cuadrito chiquitito valía 0,4 y 0,4. Entonces tengo 0,8 y un poquitito del otro, le pongo 100 milisegundos, ¿sí? Ya que está ensanchado, tiene que ser menor a 100. Y tiene un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo me doy cuenta del bloqueo de rama izquierda? Porque tiene onda T negativa en D1, en ABL, y la onda S está profunda en B1 y en B2. Si fuera un bloqueo de rama derecha, que no pasa en este paciente, pero para que se acuerden, el bloqueo de rama derecha se ve B1 y B2, las ondas T negativas, y se ve R, R', un conejito, ¿sí? Así. ¿Ven? En B1 y en B2 van a ver como un conejito, una oreja y otra oreja, y una onda T negativa en B1 y en B2. Y en B5 y en B6, en D1 y en ABL, que son las izquierdas, van a ver la onda S profunda. Entonces es como al revés, ¿sí? En bloqueo de rama izquierda, las ondas T negativas están en D1 y en ABL, y acá las ondas T negativas están en B1 y en B2. La S profunda está en B1 y en B2, y acá la S profunda en B5 y en B6, en D1 y en ABL. Todo vamos a ver cuando veamos electro, ¿sí? Pero bueno, este paciente está con una fibrilación auricular que yo ya la venía sospechando porque los ruidos eran irregulares y porque estaba anticoagulado. Si estaba anticoagulado, seguramente era una FA persistente. Ya no se dice crónica, se dice persistente o permanente. Entonces era una FA permanente, por eso estaba anticoagulado con rivaroxaban. Aparte, el pulso era irregular, le hago el electro, no hay ondas P, está irregular, es FA, pero acá el QRS no está estrecho como la FA, está ancho porque tiene un bloqueo de rama izquierda. Ya vamos a repasar, y no quiero que se asusten, quiero que analicemos el electro, ¿sí? Entonces, acá tenemos primero ritmo de FA. ¿Cómo me di cuenta? Porque estaba irregular y no había onda P. Calculo la frecuencia cardíaca contando los QRS multiplicando por 20 porque es irregular, no puedo usar la reglita. Me fijo en el eje, ¿sí? Acá está muy positivo el QRS en ABL y en D1. Entonces el eje está ahí, entre D1 y ABL. Bueno, le pongamos en ABL menos 30. Y ahí me puedo fijar, digamos, que no hay onda P, entonces no puedo caracterizar ni la onda P ni el PR porque no hay onda P. El QRS está ancho. Y hay un bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué me doy cuenta? Porque la onda T está negativa en ABL y en D1. Y tengo la S empastada en B1 y en B2. Todo eso tiene el paciente. Es importante preguntarle si le duele o no el pecho. ¿Por qué es importante preguntarle si le duele el pecho? Porque tiene alguna isquemia. Bien, para descartar síndrome coronario agudo. ¿Y por qué puedo sospechar síndrome coronario agudo? Porque tiene bloqueo de rama izquierda. Hay veces que el paciente tiene una isquemia y en vez de elevar el ST, hace un bloqueo de rama izquierda. Pero él no ha tenido dolor de pecho. Y si ha tenido dolor, hay que preguntar bien, porque capaz que le duele por la sobrecarga y no por la isquemia. Tienen que preguntar si es opresivo, ya saben todo, ya lo saben de todo eso. Ya lo vamos a ver en isquemia. Bueno, entonces esto tiene el electro.
Entonces, ¿es probable que tenga una insuficiencia cardíaca? Sí, porque si el electro estaba normal, yo no pensaba que usualmente en insuficiencia cardíaca, pero este paciente tiene bloqueo de rama izquierda, ritmo de FA. Entonces, ¿puedo pensar en una insuficiencia cardíaca? Sí. Sí, porque no está normal, ¿sí? No está normal. Bien, después de verle el electro, ¿sí? Le vi el laboratorio y tenía, a ver, ya les paso el archivo. Bien, acá tenemos. Bueno, el paciente, ¿cuántos años tenía al final? 70, qué suerte, me acordé bien. Bueno, acá tiene hemoglobina de 11,5. ¿Tiene anemia o no? Sí. Sí, porque está por debajo de 13. En el varón por debajo de 13 tenemos una anemia. Bien, me fijo en el volumen corpuscular media y es una anemia entre 80 y 100. Entonces es una anemia normocítica, porque está entre 80 y 100. Y la principal anemia normocítica es la de trastornos crónicos. Y este tiene una banda de trastornos crónicos, hipertenso, diabético, tiene una FA permanente. Entonces una anemia de trastornos crónicos, ¿sí? Los glóbulos blancos están en 12.000. ¿Qué piensan de eso? ¿Normal o elevado? Elevado. Bien. Tiene una leucocitosis. Entonces puedo pensar en que está infectado, o muchas veces el corazón cuando está isquémico, está sufriendo, suben un poco los blancos. Tampoco está en 20.000, en 17.000, pero están un poco elevados. Entonces tengo que pensar en una neumonía. Y por eso le vamos a pedir la placa o la tomografía, ¿sí? Y además fíjense que tiene alto porcentaje de neutrófilos, ¿sí? O sea, una desviación del eje. La urea está en 79, o sea que está elevada, y la creatinina está en 1,22, y acá el valor normal está en 1,20. Entonces está un poco elevada la urea y la creatinina, que es normal para la insuficiencia cardíaca, tampoco está en 2 la creatinina, está levemente elevada. El sodio está bien, el potasio también. En cardiología el cloro no nos interesa realmente, pero bueno, el cloro también está bien. Y en el hepatograma están bien estas tres, ¿sí? Y está un poquito elevada la gamma GT, raro, muchas veces está muy elevada la GOT, la GPT, se ve que es un cuadro así agudo, ¿sí? Y la bilirrubina total está un poco elevada porque es acá 1 el valor normal y acá tenemos 1,13. A expensas encima de la bilirrubina indirecta, raro, porque generalmente la que se aumenta es la bilirrubina directa por la congestión hepática, pero en muchos casos he visto con aumento de la bilirrubina indirecta, porque hay hemólisis, porque, bueno, puede ser por muchas otras causas. El coagulograma, el TP es de 12 a 14 y acá está 21, o sea que el TP está prolongado. El TP me medía la vía extrínseca de la coagulación. Acuérdense, yo me acuerdo como que mis alumnos están rindiendo a un TP afuera. Entonces el TP mide la vía extrínseca y el valor normal es de 12 a 14. Y el KPTT, más o menos de 33 a 48, el valor normal, acá está normal, me mide la vía intrínseca. El RIN está elevado porque es de 0,9 a 1,3 y el porcentaje de actividad está disminuido porque tiene que ser el 80% del porcentaje de actividad de la coagulación. Entonces, ¿está coagulando normal él? No. No, entonces no le podemos dar un anticoagulante porque va a tender al sangrado. El rivaroxaban no me tiene por qué aumentar el RIN como el acenocumarol. Entonces no es normal que este paciente tenga el RIN elevado. Ahora, si tomaría acenocumarol, ahí el RIN tiene que estar entre 2 y 3. Pero el rivaroxaban es un NACO, un nuevo anticoagulante oral. Entonces no tendría por qué alargarme el RIN. Y en la gasometría, el pH, mira, acá está el valor normal, de 7,35 a 7,45 está disminuido. O sea que tengo una acidemia, porque está bajo el pH. Una vez que detecte la acidemia, me voy a fijar en el dióxido de carbono y en el bicarbonato. El dióxido de carbono está normal y el bicarbonato está un poquito bajo. Entonces, el pH está bajo, entonces tiene una acidemia. El dióxido de carbono está normal. Igual hay que fijarse si esta gasometría la han hecho con el oxígeno o sin el oxígeno. Yo creo que con el oxígeno, porque miren, el oxígeno está en 120. El bicarbonato está un poco disminuido. Entonces podemos pensar en una acidemia metabólica o mixta, ¿sí? Eso se calcula con fórmulas. El anión GAP está aumentado porque lo normal es de 8 a 12 del anión GAP y acá está aumentado. Y la PAFI está en 293. No sé, estoy comiendo, hija. Bueno, mi amor, estoy comiendo. ¿Cuándo va a terminar? En un ratito. ¿Estás esperando? ¿Cuándo? ¿No comas eso? ¿Estás comiendo? Sí. Ah, bueno. Ya voy a ir en un ratito. ¿Cuánto falta hacer la rutina con tu bebé? Así. Perdón, chicos, que mi hija me hizo una tostada y quiero que la coma sí o sí. Esta es la PAFI que a mí me permite, a ver, medir el grado de gravedad, perdón, medir la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Y estamos con una insuficiencia respiratoria leve, porque estamos por arriba de 200. Lo normal es que sea por arriba de 300, pero casi llega a 300. Pero repito, esto se ha hecho con oxígeno. Cuando llegó sin oxígeno, teníamos que ver cómo estaba esa gasometría.
Entonces, es un paciente que está con una anemia de trastornos crónicos, porque la hemoglobina está por debajo de 13, y porque el volumen corpuscular medio está normal, tienes una anemia de trastornos crónicos. Con una leucocitosis, así que tengo que pensar si está infectado o no, revisarle los pies, porque es diabético, capaz que tiene una infección de piel y partes blandas, revisarle el pene, ¿sí? Ver si no tiene ninguna infección en la piel, revisarlo entero al paciente. Tiene un toquecito renal, aumentado un poco la urea y la creatinina, la gamma GT y la bilirrubina, porque seguramente tiene hepatomegalia, se está congestivo, se está congestionando, por así decirlo, y está coagulopático, el RIN está elevado cuando no tendría que estar elevado el RIN, porque él no toma acenocumarol, toma rivaroxaban, que no me tiene que tocar el RIN. El rivaroxaban, con X, rivaroxaban, actúa justamente ahí, en el factor 10 activado. Entonces, ese es el factor que me disminuye, no me aumenta el RIN. Para yo medir la actividad del rivaroxaban, tendría que dosar el 10 activado. El RIN no debe por qué estar alterado, y seguramente está alterado junto con el TP por alguna hepatopatía, porque está congestivo, ¿me entienden? Entonces está coagulopático seguramente por el hígado, porque el hígado es el que forma los factores de coagulación. Y los que menos vida media tienen son las del TP. Por eso el TP está alargado y el KPCT todavía no, porque tiene más vida media, entonces va a estar más días. Y en la gasometría está con una acidemia. O sea, Maca estaría con muchos riesgos de sangrado. Claro, porque el RIN está aumentado. El RIN tiene que estar acá, entre 0,9 y 1,3. Si vos te pasas, tenés riesgo de sangrado. Y si vos, digamos, tendrías menos, tenés riesgo de trombo. Pero no hay ningún fármaco que te aumente el riesgo de trombo, ¿entendés? No hay fármaco que te baje el RIN. Bien, gracias. De nada, amor. Entonces, está con mucho riesgo de sangrado, porque está alargado el TP, está alto el RIN. Bien. Entonces está con una insuficiencia respiratoria leve, una acidemia metabólica con el anión GAP aumentado. ¿Sí? Y bueno, acá no me han puesto la glucemia ni las proteínas totales porque ya lo habían pedido al laboratorio, porque yo hubiera sumado glucemia. Igual le podemos hacer un hemoglucotest en un segundito, no hay problema. Y proteínas totales y albúmina, ¿sí? Pero bueno, yo ahora lo tengo que internar en la UCO, porque si hay una falla cardíaca, no tengo el ProBNP, pero tiene los criterios de Framingham, tiene bien la función renal, tiene apenas un toque renal, tiene bien la función hepática, o sea, levemente está alterado el hepatograma y la urea y la creatinina, entonces no es renal ni hepático. Lo tengo que internar en la UCO y antes descartar COVID. ¿Por qué? Porque tenía radios crepitantes bivasales y porque tiene elevados los blancos. Entonces vamos a pedir un test de COVID y un ATAC. Bien. Entonces, en el laboratorio, acuérdense que les voy a mandar la copia. Y en la ATAC se vio esto. Vamos a mandarle al ATAC. Obviamente que todavía no han visto ATAC normal, entonces le va a costar un poco. Pero, ustedes quédense tranquilos que yo les voy a ir explicando. Bien. Esta es una tomografía, ¿sí? A ver, volviendo. Bueno, esta es una tomografía, es un corte transversal, ¿sí? Un corte axial. Ese agujero negro que está ahí es la tráquea y este es un pulmón y todavía no aparece el otro pulmón y esa es la columna, ¿sí? Esos son los pulmones. Estoy en ventana mediastinal, estoy viendo el mediastino, por eso los pulmones me salen negros. Esta es la aorta y ahí está, perdón, sí, la tráquea que todavía no se dividió para formar la carina. La aorta, ¿sí? La aorta ascendente y descendente. El corazón está grande, ya vamos a ver otras normales, pero está muy grande ese corazón, casi está tocando el esternón, como ven acá arriba el esternón. ¿Ven? Muy grande. Pero es todo de la misma densidad, no parecería haber un derrame pericárdico alrededor. Apenas se ve ahí, ven, pero un derrame pericárdico leve. Está muy grande ese corazón, ¿sí? Entonces esa es la ventana mediastinal. Hay cardiomegalia, tiene un criterio mayor de Framingham, y acá tienen derrame pleural, ¿ven? Este es un derrame pleural derecho, y este va a ser el derrame pleural izquierdo. Son pequeños derrames, pero están. No deberían estar. Ahora les paso la ventana pulmonar. Bueno, ahora puse en la TAC ver pulmones, entonces se va a ver los pulmones, ¿sí? Todo eso, chicos, es líquido. Todas esas manchas, esos parches que hay ahí, todo eso es líquido. Por eso lo he confundido con COVID, lo han derivado como COVID. Todo eso es líquido. Yo sé que no es la mejor imagen, ya lo van a ver en el hospital cuando vayan el domingo, porque yo el domingo estoy de guardia, entonces pueden ir a historia clínica. Pero ven, todo eso es agua. Y es bilateral, además tiene un derrame pleural. Agua, agua, agua y agua. Ven como unos parches ahí. ¿No? Una neumonía con un broncograma aéreo, ¿sí? Hay zonas en donde se pueden ver. Pueden ser las dos cosas, porque tenía leucocitosis. Igual el test de COVID es negativo, pero miren acá. ¿Ven? Acá es todo, eso algodonoso así, eso es agua. Y esto ya está como más consolidado, ¿ven? Acá, ahí se parece ser una infección. ¿Ven acá? Eso parece moco, parece una infección. Y todo eso es agua, ¿ven? Es agua, parece el mar con las olas, ¿ven? Todo esto como un vidrio esmerilado, pero con agua. Y todo esto que está acá, es oscuro, es agua. Por eso tenía distensión abdominal. Este es el hígado ya. Todo esto es el hígado. Y lo que está alrededor es agua. Miren todo el líquido que hay.
Todo eso negro es líquido, alrededor del hígado. Esto es líquido. Todo esto es líquido. Este es el estómago, el que se ve acá. Ese es el estómago y este es el hígado. Está con asitis entonces. Claro, Frío seguro. está con asitis por la distensión abdominal. Frío que choca en nuestra cara, y nos pasa a los labios. Sí, empapado, ¿verdad? Bueno, y ahí pueden ver, miren la cantidad de líquido. Algunos tienen el micrófono prendido, amores. Miren la cantidad de líquido. Todo eso es líquido. Y abajo está el derrame. ¿Sí? Ya vamos a ver más. Pero bueno, esta es la tomografía del señor. ¿Sí? Por eso tenía distensión abdominal. Después todo lo demás estaba bien, los riñones, todo eso bien. Pero bueno, viendo desde arriba para abajo, ¿sí? Ahí empiezan los pulmones. Se ve líquido, líquido, líquido. Un derrame bilateral. Líquido, cardiomegalia. Muy grande el corazón. Ya está tocando prácticamente el esternón. Estaría en Anasarca entonces el paciente, ¿verdad? Claro, pero no estaba hipotenso, ¿sí? Estaba hipertenso cuando llegado, pero sí prácticamente en anasalga, porque tiene edema de miembro inferior, edema escrotal, edema sacro. No tenía el pulso blando, no tenía edema de miembros superiores, pero los pacientes que llegan en anasalga llegan con edema de miembros superiores, entonces ya no llegó a anasalga. Bien. Y casi llega a edema agudo de pulmón, no estaba con desasosiego mal, con sed de aire, como se dice, por eso no ha llegado al edema agudo de pulmón. Pero si esperaba más tiempo, sí. Ahí aparece el hígado, alrededor todo eso es agua, con el estómago, ¿sí? Está vacío el estómago. Y después aparece el páncreas, ¿sí? Este que se ve acá es el páncreas, la ventana pulmonar. Y todo eso es el colon con el aire, en el colon no tenía materia fecal. Y pueden verlo en otro corte, ¿sí? También la tomografía se hizo en un corte coronal. Esta tomografía del sector privado, porque él viene derivado del sanatorio Modelo, con toda esa clínica que les voy contando yo. Bueno, ¿qué pueden ver ahí? Por ejemplo, acá tenemos una gran distensión abdominal, todo eso negro es líquido. El hígado no está tan agrandado, el corazón sí, y bueno, no estamos en ventana pulmonar, estamos en ventana mediastínica, ¿sí? Por eso no se pueden ver los pulmones, pero sí hay derrame. Bueno, y ahí pueden ver el corazón, ¿sí? Acá, con las cavidades, y arriba estas dos son la arteria pulmonar y la arteria aorta. Estos son los pulmones, no se ven porque no está en ventana pulmonar la imagen. Todo esto es líquido, todo eso negro, miren, de distendido el abdomen, y está un poco agrandado el hígado también, y tiene agua alrededor, el agua se va a ver en color negro. Y se ven algunas plaquitas ahí de calcio en el corazón. No le grabamos la ventana pulmonar, pero podrían ver el derrame pleural bilateral que tenía el paciente y la cantidad de agua, ¿no? Entonces, faltaría el ProBNP, que seguramente me darían más de 35.000, el ProBNP del paciente que está con mucha falla, y el test de COVID te dio negativo. Entonces, ¿tiene insuficiencia cardíaca o no? Sí, o- Sí. Bien. En la tal cardiomegalia, derrame pleural y líquido, o sea, vamos a decir signos de redistribución del flujo. Hay una redistribución del flujo, porque hay líquido en los pulmones, ¿sí? Entonces, en el electro estaba en ritmo de FA, taquicárdico, y con un bloqueo de rama izquierda. Y el eje mínimamente debía a la izquierda, porque el bloqueo de rama izquierda debía al eje de la izquierda, justamente, y el bloqueo de rama derecha lo debía para la derecha. En el laboratorio teníamos una anemia de trastornos crónicos, una leucocitosis, y por eso pedimos test de COVID y también influenza, o sea, gripe A, para ver si no está con gripe, porque muchas veces las gripes son las que descompensan a un paciente que venía compensado, ¿sí? Y con esa leucocitosis tengo que descartar el proceso respiratorio. Un leve toque renal, urea y creatinina elevadas, ¿sí? Tengo una coagulopatía, está coagulopático el paciente, y la gasometría tiene una acidosis metabólica con el anión GAP aumentado. Pero eso ya con el impuesto de oxígeno. Antes tenemos que ver capaz que una acidosis mixta. Bien, ¿qué hacen en el tratamiento? Primero, Acá, sí, mi amor, dime. una pregunta. ¿A este paciente por la leucocitosis, por la tomografía de tórax, le puede pedir hemocultivo también? Claro, si persiste, si aparece con fiebre, con signos de bacteriemia, ahí yo lo cultivaría. Ajá, bien. Ahí lo cultivaría, le pediría hemo y urocultivo. ¿Sí? De todas maneras, siempre que ingresan, se le analiza la orina. O sea, además del laboratorio, piden sedimento urinario, porque capaz que tenga una infección urinaria y eso esté descompensando. Entonces, lo voy a cultivar si persiste la leucocitosis, si sigue la leucocitosis, si es que hace fiebre, si tiene signos de bacteriemia como escalofríos, por ejemplo, y si el sedimento urinario es patológico, voy a tener que hacer un urocultivo. Pero bien pensado. Bien, tratamiento. Primero, tiene que estar en posición semisentado para bajar un poco la presión dentro de los pulmones para que caiga el agua, ¿sí? Segundo, le ponen vía periférica, ya no más, y le ponen oxígeno. En este caso con la cánula seguía desaturando, llegó a saturar 70%, entonces le hemos puesto oxígeno con máscara de no reinhalación. Estaba a 15 litros. Entonces, bueno, al toque le hacen una vía periférica, no vía central, porque es invasiva, porque tiene que llamar cirugía, o porque tiene que ser un cardiólogo. ¿Y vía central para qué? Si no hay que usar antibióticos, no hay que reponer potasio, una vía periférica está bien. Ahora, si no le encuentran vía periférica, porque está remil edematizado, van a tener que pedir vía central. Entonces le vamos poniendo vía periférica, le ponemos oxígeno, ¿sí? Posición semisentado. Tercero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué fármacos vamos a usar? Diurético. Bien, diuréticos. ¿Cuál diurético? Puro. Bien, la furosemida, ¿sí? La furosemida endovenosa, que es un diurético de asa, que me va a inhibir la reabsorción de sodio a nivel del asa de Henle, entonces me va a aumentar la diuresis. Casi siempre le hacemos 2 ampollas en bolo, para ver cómo responde, para ver la respuesta. Y de ahí, después le dejamos reglada la furo, y si no funciona así, le dejamos en infusión continua. Pero casi siempre empezamos con
2 furos en bolo. Además, él no tomaba furo, entonces como no está acostumbrado a la furo, responde un montón. ¿Y cómo sé si responde o no a la furo? Controlo porque el paciente tendría que estar con sonda. Bien, en este caso, todavía no lo vamos a poner. Lo mejor es controlarlo con una sonda, porque él, primero, no se puede parar para ir al baño, y segundo, porque tiene una sola pierna, ¿me entienden? Y segundo, porque, bueno, tengo que controlar la diuresis. Pero también, como es varón, es más fácil que use el papagayo, ¿entienden? Si quieren, a ver, le pueden poner sonda, pero la sonda puede generar una infección urinaria que antes no estaba. Entonces, ojo con la sonda. Lo mejor sería colocar sonda para que nosotros controlemos bien la diuresis. Pero el control de la diuresis también se puede hacer con un papagayo, porque el papagayo tiene los mililitros ahí para medir. Pero muy bien pensado, bien. Entonces, no siempre sonda, pero la mayoría de la gente ya le pone sonda cuando nosotros llegamos a la guardia, ¿sí? En la UCO están en contra de ponerle sonda a todo el mundo porque se puede infectar, digamos. Entonces, le controla con la diuresis. Tiene que orinar por lo menos 100 mililitros por hora. Si no orina 100 mililitros por hora, no está respondiendo a la furo y voy a tener que aumentar la dosis. Dosis máxima de furosemida, 1 gramo por día. Y cada ampolla tiene 20 miligramos. Entonces, le ponemos 2 furos en bolo para ver cómo responde. Si responde y hace 100 mililitros por hora, ya le puedo dejar una furo cada 12, por ejemplo, una furo cada 24. Si sigue sin responde, puedo hacer una furo cada 8. Y si no, ya le tengo que poner infusión continua de furosemida. Pero la furosemida es un diurético de asa que me va a hacer orinar al paciente para sacar el líquido. Bien, ¿qué otro fármaco van a usar además del diurético? ¿Vasodilatadores? ¿Podés repetir lo último de la furo? Lo de la máxima y eso. Sí, mi amor. La dosis máxima de la furosemida es 1 gramo por día. Hasta 1 gramo por día vos le podés dar al paciente, pero cada ampollita tiene 20 miligramos. Gracias. De nada, amor. Y muy bien, le dan vasodilatadores, como por ejemplo la NTG. Además, la NTG me va a bajar la presión arterial, porque él había llegado con 160/90. Yo le puedo poner 1 o 2 ampollas en 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. Y eso va a pasar en infusión continua, porque la vida media de la NTG es muy cortita. No le puedo poner cada tantas horas como la furo. La furo tiene vida media más larga, la NTG no. Entonces, le doy al paciente furo para que orine. Primero le puedo hacer 2 furos en bolo y ver cómo orina. Tiene que orinar por lo menos 100 mililitros por hora. Y por otra parte le pongo NTG o nitroglicerina. Puedo ponerle 1 o 2 ampollas. Yo le pongo 2 ampollas cuando está con mucha presión. O sea, tiene 200, 220, 180. Acá que está con 160, también le podrían poner 2 ampollas, pero también pueden ver cómo responde a una ampolla. Él tendía mucho a la hipertensión, ¿sí? Pero cuando yo llegué ya estaba en 120. Entonces yo solamente le puse una sola ampolla, para que llegue hasta 100. Entonces mantenemos la presión ahí más o menos en 170. Es mi objetivo. Que no esté hipertenso. ¿Por qué? Porque la hipertensión aumenta la poscarga, entonces va a hacer que el corazón se esfuerce más y ya está mal, porque está en insuficiencia cardíaca el paciente. Entonces yo quiero que esté más o menos bajita, pero no tan baja como para disminuir todavía más la hipoperfusión que están teniendo los pacientes, que está teniendo este paciente. Él ya está hipoperfundido, porque no se está contrayendo bien el corazón, entonces no le puedo bajar mucho la presión, pero tampoco quiero que esté alta, porque voy a aumentar la poscarga. Entonces yo disminuyo la precarga con la NTG y también disminuyo la poscarga, porque la NTG es vasodilatadora, entonces disminuyo el retorno venoso y por eso baja la precarga. Y como es vasodilatadora, además de vasodilatadora venosa, es vasodilatadora arterial, así en estas dosis, baja la poscarga. Y la furo también me va a bajar la poscarga porque está haciendo que yo elimine el líquido. Bien, chicos, entonces ya le puse la vía periférica para que por ahí pase la furo y la NTG. Le puedo poner una sonda si se complica el control, pero lo mejor es usar el papagayo por ahora. ¿Qué más? Por la vía, la NTG, la furo, la NTG está en bomba de difusión continua, porque la vida media es muy corta. La furo puede estar reglada, pero si no responde, va a pasar la bomba de difusión continua. Está con oxígeno, estoy controlando la diuresis. Bien, entonces después de hacer la historia clínica, hago el tratamiento, ¿sí? Primero, hay que poner una protección gástrica. Podemos ponerle, por ejemplo, omeprazol. Podemos darle 20 miligramos por día. Vía oral porque está consciente. Segundo, yo tengo que sacarle el líquido, entonces voy a hacer la NTG, una ampolla porque no está tan hipertenso, en 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, a pasar según la TA. Lo voy regulando, capaz que empiezo con 5 mililitros hora, pero si aumenta la presión, entonces le aumento a 7, a 8, a 10 mililitros hora. Tercero, la furo. La furo hago primero 2 ampollas en bolo, o sea que agarro y le pongo una al toque así rápido y otra por la gomita esa de la vía periférica, ¿sí? Y luego le dejé una ampolla cada 12 horas. Y respondía bien, estaba orinando 100 mililitros por hora, entonces no hace falta que lleguemos a la infusión continua. Cuarto, le pondría heparina a este paciente, heparina profiláctica, o sea, para evitar la trombosis venosa profunda. ¿No? Pero No, ya bien. está como con riesgo de sangrar. Bien, muy bien. No le dan heparina porque tenía el RIN elevado. Entonces vamos a dejar un día sin heparina, vamos a volver a repetir el RIN dentro de 24 o 48 horas. Y quinto, es diabético, entonces tengo que hacerle hemoglucotest más correcciones. Y le suspendo la metformina.
Se suspenden los internados de los antidiabéticos orales y se lo deja con insulina. Además, metformina no le podemos dar porque el riesgo de la metformina es la acidosis láctica y él ya estaba en acidosis. Y 6, me fijo de su medicación habitual. Él tomaba carvedilol, tomaba aspirina, tomaba rivaroxa y tomaba enalapril. Entonces, el carvedilol es un beta bloqueante. Voy a disminuir la dosis a la mitad. No le puedo sacar el beta bloqueante. O sea, si él ya no tomaba, no le voy a meter beta bloqueante que me baja la fuerza de contracción. En realidad me baja el consumo de oxígeno. Acá vamos a disminuir el beta bloqueante de la dosis a la mitad. Él tomaba 25 miligramos por día, entonces tenemos que dejarlo con 12,5. Y el carvedilol se da con cada 12 horas, perdón. Entonces le vamos a dar 6,25 miligramos cada 12 horas. El carvedilol se da cada 12 horas. La aspirina no influye tanto sobre la coagulación, así que sí le voy a dejar 100 miligramos por día por el riesgo de isquemia que tiene este paciente. ¿El rivaroxaban le dejamos o no? No. No, muy bien. Por el riesgo de sangrado le sacamos la heparina, que le damos a todos los pacientes, a este paciente no le damos. Y el rivaroxa hasta que el RIN esté normalizado. Porque si bien no me modifica el RIN, el rivaroxaban, sí me va a hacer que se sangre. Y el enalapril no le doy porque ya tiene la NTG para la presión. Entonces, le vamos a... No importa, mi amor, no importa. Ya te ayudé. Bueno, atrás hacelo, mi amor. Y bueno, obviamente le dejamos lo que él ya tomaba, que era la quetiapina y el escitalopram. ¿Y en plan de qué? ¿Por qué lo internan? ¿Por qué está internado este paciente todavía sigue hasta el día de hoy internado? Con la intención de compensarlo por lo que está con la citis y aprobar la infección. Bien. Está en plan de balance negativo, de sacarle líquido y de control de la control de la anticoagulación. Porque yo lo tengo que tener anticoagulado porque tiene FA permanente, pero tengo que ver si lo anticoaguló, sí o no, todavía. Entonces, el plan es hacerle un balance negativo, control de esta función de la coagulación para agregarle el anticoagulante nuevamente porque tiene FA permanente y me va a formar trombos. Entonces no le puedo sacar la anticoagulación para siempre. Entonces quiero compensarlo. Cuando yo le empiece a sacar el líquido, va a salir la congestión del hígado y va a mejorar la función de la coagulación y me puede agregar el anticoagulante. La NTG, acuérdense que solamente puede estar durante 48 horas porque después se hace tóxica. ¿Sí? Entonces no le puedo dar más de 48 horas la NTG. Y cuando yo le saque la NTG, le voy a poder agregar el enalapril. Iba a tomar 5 miligramos cada 12, porque el enalapril es cada 12, no cada 24 como él lo venía tomando. Obviamente que le puedo elevar a 10 miligramos cada 12 si es que sigue hipertenso. O le puedo cambiar por valsartán o por losartán, o agregarle amlodipina, tengo que ver, porque la amlodipina no se puede dar si la FEI está deprimida, entonces tengo que esperar para hacerle un ecocardiograma. ¿Cuándo le va a hacer el ecocardiograma a este paciente? ¿Ahora o cuando esté cerca del peso seco? Este cerca del peso seco. Bien, cuando esté cerca del peso seco, o sea, cuando ya no tenga edema, cuando ya no tenga, por ejemplo, si lo hubiera podido evaluar el cuello, reflujo hepatoyugular o engurgitación yugular bilateral, cuando ya en la placa no tenga derrame ni redistribución del flujo, ahí le voy a hacer el eco, que ahí va a ser real, ¿me entiendes? Va a ser real, sin mucha sobrecarga, para que, bueno, pueda ver la función de las válvulas, a veces está tan sobrecargado que baja la FEI, pero es por el líquido, después mejora. ¿Y cómo lo mandarían a la casa? ¿Cómo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la casa? Sí o sí, un IECA o un ARA2 y un beta bloqueante. Diuréticos si forma edemas. Y si es diabético, agréguenle un inhibidor de la CGLT2. Entonces, el IECA y el ARA2 lo que hacen es disminuir la mortalidad. Igual que el beta bloqueante, y esos, digamos, tres, el IECA o ARA2 y el beta bloqueante, son los únicos que me bajan la mortalidad. Diurético, sí, porque él tiene formar edema, y como es diabético, le agregaría un inhibidor de la CGLT2, o sea, la DAPA, gliflosina o la EMPA, gliflosina. Y si tiene la FEI por debajo de 35%, le puedo agregar espironolactona o eplerenona. Entonces, sí o sí, IECA y beta bloqueante, porque son los que me bajan la mortalidad. Si no tolera el IECA porque les da tos, le van a cambiar por el ARA2 que no da tos. Si tiene la FEI deprimida, espironolactona o eplerenona, que son de 25 miligramos por día. Si es diabético, si es diabético, le agrego la DAPA o la EMPA gliflosina, que son inhibidores del CGLT2, entonces me van a inhibir la reabsorción de sodio y de glucosa. Entonces me bajan la presión y me bajan el azúcar. Y si tienden a formar edemas, los diuréticos. Y dejarlo con su medicación habitual, aspirina, porque tiene un riesgo cardiovascular elevado por todos los factores de riesgo. Clopidogrel no, porque no hemos puesto ningún stent, ¿sí? Entonces, como ven acá, por ejemplo, esta historia clínica la hice yo.
Acá tenemos la forma, bueno, de ingreso del paciente, ¿sí? Bueno, miren, acá siempre anotamos el número de algún familiar por si el paciente se complica, que pasa muy frecuentemente, es una terapia intensiva, ¿sí? El diagnóstico de ingreso ha sido insuficiencia cardíaca descompensada Stevenson B, con un ProBNP que no se pudo dosar ni tampoco se puede pesar al paciente. Es importante pesarlo para ver que vaya bajando de peso a medida que le vayamos sacando líquido. ¿Por qué dije Stevenson B? Porque no está con requerimiento de inotrópicos. Eso sería un Stevenson C. Un Stevenson A sería un compensado. Este paciente no está compensado. Y un Stevenson B es un congestivo. Es lo que tiene este paciente. Tiene edema, tiene rales, ¿sí? Entonces un Stevenson B en los estadios de Stevenson y después tienen los de, ¿se acuerdan? ¿Cómo se clasificaba? Estadios de Stevenson y según los criterios hemodinámicos. Forester. Bien, Forester. El Stevenson es el estadio clínico y si yo utilizara un catéter y pudiera medir el índice cardíaco y la presión pulmonar, de Forester. No confundir con los criterios diagnósticos de Framingham. Esos son los diagnósticos. Bueno, acá el motivo de consulta fue disnea súbita, el edema del miembro inferior izquierdo y la distensión abdominal. El paciente refiere que el 30 de junio, mientras se encontraba durmiendo en horas de la tarde, presentó disnea súbita clase funcional 4, acompañada de sibilancias y tos, por lo que consulta el sanatorio modelo, donde se realiza TAC, que evidencia redistribución del flujo y derrame pleural bilateral. Se realiza test de COVID, que dice el familiar que le da positivo y por eso lo mandan para nosotros. Pero en la guardia le volvemos a hacer un test de COVID que resulta negativo. Si no, tenía que ir a una terapia donde tenga aislamiento. Nosotros no tenemos aislamiento, ¿sí? Y por eso no la internaríamos, solo porque no había aislamiento, no porque no tenga criterio cardiológico. Y ahí se hace interconsulta con cardiología, se constatan signos de falla cardíaca y se decide la internación en UCO. Él es hipertenso, diabético, es tabaquista, es obeso, sedentario. Como antecedente tiene la FA permanente, que la encontré en las evoluciones, él no me sabía decir. Tiene la amputación del miembro inferior derecho por un pie diabético. Tiene un ecodoppler del miembro inferior derecho y tiene un ecocardiograma. En el ecocardiograma la FEI es de 65%, o sea que es una FEI conservada. ¿Ven que existe la insuficiencia cardíaca con FEI conservada? Pero este es del 2019, hay que ver ahora. Lo demás está bien, tiene una esclerosis valvular aórtica, válvula mitral con calcificación del anillo, vena cava inferior de dimensiones conservadas, con colapso mayor al 50%. Cuando está en falla el paciente no colapsa la vena, pero acá no estaba en falla, este ecocardiograma es del 2019, ¿sí? Ven que se lo hace en peso seco, tiene una insuficiencia mitral leve, una insuficiencia tricuspidia leve, y eso en el Doppler se llama onda E, desaparece la onda A porque no hay contracción auricular, por eso dice onda E única. Y esta es de la medicación habitual, miren, ni siquiera tomaba 10 de nada, tomaba 2,5, ¿sí? El carvedilol era cada 24, yo ahí le cambié cada 12. No tomaba Rivaroxa, tomaba Pixaban, pero le cambiamos después por Rivaroxa, atorvastatina, aspirina, escitalopram y quetiapina. Bien, ya estaba con atorvastatina, seguramente tenía dislipidemia. Y además acuérdense que el riesgo cardiovascular acá es elevado. Cuando el riesgo cardiovascular era elevado, sí o sí dábamos una estatina. Bueno, acá tenemos el examen físico, tenía rales crepitantes bilaterales. Había llegado con 160 a la guardia, pero cuando yo lo recibí, que es lo que yo escribo, porque es lo que yo veo, ya tenía 140, estaban irregulares los ruidos y había mucho edema en el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Ahí está descrito el electro, el laboratorio y la TAC. Y este es el tratamiento que le hice de ingreso, ¿sí? Le puse un plan significa una hidratación mínima, a 7 gotas por minuto, lo más chiquitito, con dextrosa al 5%. ¿Por qué no uso solución fisiológica? Por el sodio. Bien, porque el sodio me va a traer más agua, me lo va a congestionar y porque está hipertenso también, ¿sí? Le puse un plan como para pasar por ahí algunas drogas si hacía falta. La protección gástrica, la furo le puse 2 ampollas en bolo, la NTG una solita porque no estaba tan hipertenso, el carvedilol, le disminuí la dosis a la mitad, él tomaba 25 por día y le dejé 12,5 por día. Atorva 20, que él ya lo venía tomando, el escitalopram, la quetiapina y el hemogluco. Y no le puse heparina hasta no ver la función de la coagulación, ni tampoco le dejé ni el apixaban ni el rivaroxaban, ¿sí? Y ahí están las evoluciones, ¿sí? Cómo le van cambiando, ven, han cambiado el omeprazol por la ranitidina después, capaz que no había omeprazol, o capaz que, bueno, han determinado que era isquémico y a los isquémicos andan mejor con ranitidina, ¿sí? El paciente cursa internación con Stevenson B, no se pudo dosar ni se pudo pesar, refiere que está mejor, tolera el decúbito, pero sigue con signo de falla cardíaca, rales leves, una hepatomegalia que ya se puede palpar, porque disminuye la distensión abdominal, ¿sí? Los silencios parecen libres, ¿sí? Después dice, no, hepatomegalia, es porque se ha copiado, haber puesto copiar, pegar, y bueno, pero tiene ahí hepatomegalia de 2 centímetros. Acá dice, sin edema en miembros inferiores, parece que tenía un miembro inferior nada más, y tiene una lesión ulcerosa con buena evolución. Miren, la presión está divina, 120/80, la frecuencia cardíaca en 95. ¿Por qué es importante eso? Porque si estaba una frecuencia cardíaca baja, le tenía que sacar el beta bloqueante. A febril, no sé que no era COVID, satura el 95%, va a tener una diuresis de 4.350 por día. O sea que responde bien o mal al afuro. Bien. Bien porque son más de 100 mililitros hora. Y miren el balance negativo en 2.300. Significa que está perdiendo. Si fuera positivo porque está ganando, ¿sí? Y estas son las modificaciones. Le han cambiado el omeprazol por la ranitidina. Capaz que, no sé, no estaba yo hoy, pero puede ser porque no quería tomar la medicación, prefería en bolo. Hay un paciente que está durmiendo mucho, entonces prefería hacerle endovenoso. Duerme mucho el paciente. El carvedilol sigue a la mitad, que le voy a volver a poner a 25, o sea, 12,5 cada 2 cuando se vaya. Cuando esté en peso seco, le voy a dar la dosis que él tenía antes. El hemogluco, vean, quedado con una furo cada 12, quedó con la aspirina, que se da en el almuerzo. Le agregaron heparina porque seguramente ya está bien la coagulación, y es heparina profiláctica, es heparina sódica. Se dan 5.000 unidades cada 12 horas, ¿sí?
y el hemoglucoma las correcciones, y abajo tiene el escitalopram con la quetiapina que él ya venía tomando. Entonces el plan con este paciente es dejarlo en peso seco, anotar cuánto es su peso seco por si vuelve a venir, para que vean cuánto aumentó de peso, si se descompensa, ojalá que no, y dejarlo con el tratamiento completo, pero antes de que se vaya, hacerle un ecocardiograma, para ver cómo están las válvulas, si ha progresado esa insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia. Yo creo que no tanto porque no soplaba, ¿sí? No tenía un soplo, así que ya vamos a ver con los días, pero ese es el objetivo. Y algo que preguntan siempre es cómo van a bajar la presión, en este caso, que casi hace un edema agudo del pulmón del paciente, o sea, donde hay daño de órgano blanco. NTG. ¿Estamos? La NTG es la terapia endovenosa para bajar la presión, no la furo. Con furo no baja la presión, ¿sí? O sea, no es la primera línea. La betalol no le podemos dar, porque aunque esté endovenoso la betalol, él tiene falla cardíaca, no le van a meter un beta bloqueante y una falla cardíaca. Lo matan, ¿me entienden? Y después hay otros fármacos también como el nitroprusiato de sodio, pero se usa sobre todo en la disección aórtica. Entonces, la NTG acá es vasodilatadora venosa y un poco arterial, entonces me baja la presión arterial. Y así me disminuye la precarga y la poscarga. Y el nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial. Lo damos cuando tenemos disección aórtica y tenemos que mantener muy bajita la presión para que no se siga disecando. Pero ¿cómo se trata una urgencia hipertensiva? Una emergencia hipertensiva depende si hay daño de órgano blanco o no, ¿se acuerdan? En la urgencia podemos dar vía oral y en la emergencia ya tenemos que usar endovenosa. Esto es una emergencia porque está llegando a punto al edema agudo de pulmón. El tratamiento sería lo mismo, ¿sí? Y los edemas agudos de pulmón se resuelven rapidito, en 10 minutos están mucho mejor los pacientes. Hay veces que, bueno, no andan con la máscara de no reinhalación y se les hace otra intubación, perdón, otro mecanismo ventilatorio no invasivo que se llama máscara de BNI, ventilación no invasiva, que es una mascarita que está así, muy apretada a la cara del paciente para que no pierda nada de aire. Pero bueno, no todos los pacientes lo toleran. Y si no, se lo intuba el paciente, chicos, directamente. Y después de 2 semanas se hace una traqueotomía si no se lo ha desestubado, digamos. Bueno, vamos a seguir viendo la clase que viene, caso clínico, pero ¿me van entendiendo? Sí, me cago un montón. Bueno, Bien, lo ven así al paciente. Este paciente, yo creo que se iba a seguir internado el domingo, y yo tengo guardia el domingo, así que le pregunté a mis jefes, nunca me dicen que no, pero sí, eso sí, no dicen a nadie, ¿estamos? O sea, nadie, ustedes van, ¿quién te ha mandado? No, yo vengo a hacer la clínica, doctora, porque tengo que rendir, ¿estamos? Porque si no me mata la jefa, ¿me entienden? Porque bueno, qué sé yo, capaz que se enoja un poco porque estoy enseñando particular, ¿entienden? Ella sí sabe, pero no sabe que voy al hospital, es el problema. Así que bueno, o le pregunto mañana y me animo a preguntarle, o directamente le digo que vayan el domingo, un ratito, y obviamente no van a ser pacientes graves, van a ser pacientes que ya estén estables, ¿sí? Así que en clínica, en cambio, ahí sí pueden pasar diciendo que yo los he mandado, porque ahí en clínica no es una terapia, ¿me entienden? Así que van el domingo, yo voy a preguntar el sábado de la noche quiénes van a ir, porque no pueden ir tantos tampoco, y depende de cuántos pacientes haya. Yo le pregunto a mi amiga que está de guardia el sábado cuántos pacientes hay. Si me dice que hay 4, que nunca pasa, bueno, van a tener que ir 2 nada más, pero casi siempre hay 12 pacientes o 14, entonces para que vayan haciendo las historias clínicas, ¿sí? Ojalá que lo puedan ver este paciente para que vean la evolución y terminen de armar su propia historia clínica, ¿sí? Esa historia clínica que yo armé no es la que ustedes tienen que rendir, es un modelo propio de la unidad coronaria, ¿sí? Decime, mi amor, había una pregunta. Yo, el motivo de consulta en este caso sería disnea y edema en miembros inferiores. Sí, también podemos agregar tos, porque estaba con tos, que yo me había olvidado de decirle. Entonces sí sería, y disnea, edema de miembros inferiores y tos. Y en el diagnóstico de ingreso, insuficiencia cardíaca Stevenson B. Ah, bien, gracias. De nada, mi amor. Bueno, chicos, mañana les aviso cuál es la próxima clase, seguramente el sábado. Virtual, ¿sí? Y de lo que está acá, vamos viendo, de eso que quedaba Sí. grabado de hipertensión y Sí, eso. sí. Vean la clase de hipertensión e insuficiencia cardíaca y el segundo tema va a ser patología isquémica. Entonces, ustedes vayan viendo. Primero quiero que vean la clase de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, que son 4, porque después aparece el tratamiento. Son 4 clases. Y segundo, quiero que vean síndromes coronarios. Porque si le toman algo van a hacer esos temas. Después vamos a ver arritmias. Y paralelamente pueden ir viendo las clases de electrocardiograma. Para que vean qué hallazgo encontraríamos. Pero hayan visto. Este paciente tenía un electro anormal, patológico. Porque la insuficiencia cardíaca nunca tiene un electro normal, chicos. Es muy raro. El 5% de los pacientes nada más. Así que bueno, vayan viendo, están todas numeradas igual las clases por el orden que yo quisiera que las vean, ¿sí? pero faltaría que nos agreguen estos temas, ¿no? Acá. Claro, la Cami los va a mandar mañana, síndromes coronarios y electro. Ok. Ah, genial, genial. Doc, y le deseo muchos éxitos en el examen. Gracias, mañana rindo clínica, chicos. Todo clínica, hemato, neumo, néfro, cardio, reumato. Éxito, Matilde, todo. Gracias, A sí. sacar 100 entonces. Ay, gracias, ojalá que me vaya bien. En el primer examen sí he sacado la nota más alta, así que espero ahora volver a repetirlo, ojalá. Pero bueno, es para pasar de año, así que estoy un poco nerviosa. Bueno, amores, les mando un beso grande y ya mañana les aviso. Mañana de clínica 2, así que mañana no habría clases. Y el jueves tengo guardia, así que seguramente o es el viernes o es el sábado. Y el domingo al hospital, ¿sí? Dale, Maca, Sí, gracias. un beso grande. Ok, Éxito. gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un besito. Mira.